Las leyes de Kepler. Publicado el libro Mysterium Cosmographium, Kepler se apresuró a enviar ejemplares a los más ilustrados. Uno de ellos era Tycho Brahe, con quien estaba muy interesado en conocer, pero cometió un error, lo presentó a través de su peor enemigo y rival, el astrónomo Ursus, lo que atrasó por un par de años su entrevista. El libro causó algún revuelo, pero no tanto como lo esperaba su autor. El único que pudo apreciar la valía de Kepler y la utilidad que podía tener para su propio trabajo fue el astrónomo danés Tycho Brahe, hijo de un asesor del rey, conocido como el hombre de la nariz de oro, pues había perdido el puente de la nariz en un duelo que había promovido como buen hijo de papi en su juventud. Ya más calmado y fascinado por los astros, se dedicó a observarlos y a anotar cuidadosamente su recorrido en una serie de cuadernos que guardaba religiosamente, labor a la que se dedicó durante 35 años, pues pudo darse cuenta que la astronomía requería datos muy precisos, convirtiéndose en el padre de la observación astronómica. Para ello utilizó e inventó una serie de aparatos que mandó construir en un observatorio de ensueño llamado Uraniborg, en la isla de Hven, que le había proporcionado el rey al nombrarlo matemático real. Kepler tuvo que esperar 3 años para este encuentro. Entre tanto se dedicó a estudiar matemáticas, que todavía le quedaba difícil, y también efectuó la primera investigación en óptica. Aunque Tycho le había enviado una carta en la que esperaba que le visitase algún día, no era fácil para Kepler hacerlo. La ocasión se presentó cuando el barón Hoffmann, canciller del emperador, tuvo que regresar de Graz a Praga, donde ahora se encontraba Tycho, y aceptó llevarlo en su séquito. Tycho estaba en Praga como una especie de castigo que le propinó el rey al enterarse de la forma tan despótica en que trataba a los habitantes de la isla de Hven. Cuando finalmente se reunieron, a Tycho le quedaban 18 meses de vida. Las reuniones fueron pocas y casi todas terminaban en pelea por el carácter fuerte de los dos, aunque terminaban reconciliándose, pues ambos sabían que se necesitaban. Tycho murió en un coma urémico, al parecer desencadenado por hipertrofia prostática. Esta muerte le proporcionó nuevos problemas a Kepler, no la paz que hubiera imaginado para hacer sus estudios en serio. Nombrado como primer matemático en reemplazo de Tycho, tenía que hacer la publicación de calendarios anuales con predicciones astrológicas, horóscopos para distinguidos visitantes de la corte, publicar comentarios sobre eclipses, cometas y la nueva estrella, y la pugna constante con el yerno de Tycho, Tegnangel, quien se apropió de los bienes de su suegro. En primer lugar, vendió al emperador los instrumentos de Tycho, y que nunca se los pagaron, solo le daban una prima anual. Tegnangel guardó bajo llave los instrumentos y allí se quedaron. Con los años se convirtieron en chatarra. En cuanto a los escritos de Tycho, Johann tuvo la audacia de apropiárselos, de lo contrario no hubiera podido hacer nada. Tycho le había encomendado como primera tarea a Kepler que se dedicara al estudio de los movimientos de Marte. Kepler entendió la tarea con el mayor optimismo, decía que eso le resolvería en 8 días, en realidad duró 8 años en esa labor. 4 para estudiarlo y 4 para publicarlo, pero fue la decisión más afortunada si se tiene en cuenta que la trayectoria de Marte era la más complicada, es la más excéntrica de los planetas del sistema solar, y al tratar de descubrirla pudo encontrar las 2 primeras leyes de las 3 que le hicieron pasar a la historia como el pionero de la unión entre astronomía y física, y una de las más importantes razones para que Newton hubiera podido encontrar la ley de la gravedad. La tarea de descubrir la órbita de Marte fue bastante laboriosa y requirió de la más grande capacidad de observación para poder cuadrar las cifras que le daba Tycho en sus observaciones. Tuvo que comenzar por deshacerse de sus conceptos de un sistema solar completamente concéntrico enmarcado en los sólidos perfectos. Difícil para un místico como Kepler, tan empeñado en demostrar la perfección de la obra de Dios. Lo primero que descubrió fue que el Sol no ocupa el centro, sino que está a un ladito. Supuso que cada planeta está sujeto a 2 influencias, la fuerza atractiva del Sol y una segunda fuerza repulsiva proveniente del mismo planeta. Estas fuerzas ocasionaban que en unas ocasiones se acercaran al Sol y en otras se alejara. Newton más tarde definiría estas fuerzas como la gravedad y la inercia. La segunda innovación es más fácil de explicar. Las órbitas de todos los planetas se hallan de manera aproximada pero no exacta en el mismo plano. Forman ángulos muy pequeños los unos con los otros y todos pasan por el plano del Sol. Esto es evidente ahora, pero no para la astronomía prekepleriana.
Copérnico, cegado por su adhesión a Ptolomeo, escribió que la órbita de Marte oscila en el espacio e hizo depender esta oscilación de la posición de la Tierra. Kepler refutó esta idea rápidamente y gracias a las medidas de Tycho pudo demostrar que los planos de Marte y la Tierra tienen siempre un ángulo fijo de 1 grado 50 minutos. La tercera innovación fue más radical. Se refiere al movimiento uniforme de las órbitas, que tuvo que eliminar, pues si el Sol rige los movimientos de los planetas por su fuerza, el planeta debe moverse más rápido cuando está cerca y más lento cuando está lejos de él. Luego de muchos cálculos y algunos errores, que compensó con otros, al final logró finalmente la segunda ley que descubrió antes que la primera, y es que los planetas al girar cubren áreas iguales en tiempos iguales. Pasó entonces a ocuparse de la forma de la órbita. Ya había desechado la idea de que era circular, igual con el óvalo no le convenció, y finalmente luego de un fatigoso recorrido por una serie de operaciones, llegó a la conclusión desagradable para él de que las órbitas son elípticas. Finalmente quedó establecida la primera ley: las órbitas son elípticas. La tercera ley la presentó en otro libro y era sobre el tiempo que tarda en recorrer su órbita un planeta. Los cuadrados de los periodos de revolución de dos planetas, cualesquiera, son proporcionales a los cubos de sus distancias medias al Sol. Aunque no parezca, esta fue la más importante ley para que Newton pudiera determinar la ley de la gravitación universal. En mi opinión no se debería llamar ley, pues no es exacta. Vale decir, si la Tierra tarda 365 días y cuarto en completar su órbita, es decir, un año, la órbita de Saturno debería tardar 27 años en completarse, de acuerdo con la ley, y dura 30 años. En 1604 tuvo un descanso y duró enfermo unos meses, pero en 1605 estaba listo. El libro Astronomía Nova. Necesitó 4 años para poderlo publicar, por toda clase de inconvenientes. Por una parte, Tegnangel pretendía que debía aparecer como coautor. Kepler aceptó si le daba la cuarta parte de los 1000 taleros que le daba el tesoro por los bienes de Tycho, a lo que Tegnangel no aceptó, afortunadamente. Pero en cambio, reclamó hacer el prefacio. Kepler lo aceptó y por eso este libro tiene los más absurdos prefacios. De esta forma se pudo imprimir, pero llegó la orden del emperador reclamando toda la edición. Kepler consideró que como se había retrasado en el pago de su sueldo, podía hacer caso omiso de la orden y le vendió toda a los impresores. Así que la historia de este libro comenzó y terminó con 2 actos de latrocinio ad majorem gloriam Dei. El libro salió publicado en 1609, pero se necesitaron varios años para que se pudiera conocer su verdadero valor.